Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por permanecer en sintonía con nosotros y vamos a la línea telefónica para saludar a un estudiante de la Normal Rural Miguel Hidalgo que se encuentra ubicada en la localidad de Atequiza, aquí en el estado de Jalisco, y esto es porque ocurrió un incidente hace un par de días donde, llevando a cabo ciertas actividades, se acusó de parte del gobierno del estado de que los estudiantes habían privado ilegalmente de la libertad a 71 migrantes, justo para hacer las aclaraciones pertinentes y también confirmar la denuncia que han hecho de que después sufrieron represión por parte de policías estatales dentro de las propias instalaciones de la Normal. Por eso le agradecemos a este estudiante que nos ha pedido no pasar su nombre, le agradecemos que nos tome esta llamada. Compañero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, antes que nada. Gracias. Un gusto estar con ustedes. Gracias por tomar esta llamada. Te pido, por favor, que de manera quizás concisa, pero sí detallada, nos digas qué fue lo que ocurrió el pasado martes. Sí, muy bien. Más que nada, esto comienza el día 10 de febrero, por la noche. Ese día, como el lunes. Organización estudiantil, sí, el lunes, se entra en un paro indefinido. Esto para dar difusión a un supuesto recorte presupuesto de las normales rurales y aprovechar el movimiento para generar las condiciones para una difusión de la escuela, la cual pues se lleva aquí en el estado de Jalisco al momento que sale la convocatoria para las escuelas normales. Nosotros lo que hacemos en esa época es asistir a diferentes comunidades bastante alejadas de lo que es la mancha urbana o la urbanización, para dar a conocer la normal. Invitar a jóvenes que quieran inscribirse, ¿no? Entiendo. Sí, para que quieran pues tener estudios universitarios, aprovechar las facilidades que se entregan dentro de esta escuela. Entonces, para eso, desde hace años, como Normal Rural, se tiene convenio con diferentes empresas de transporte para el préstamo de autobuses y poder realizar este tipo de actividades, presentaciones culturales, deportivas, a lo largo y ancho del país. El problema comienza al solicitar los autobuses de la empresa Grupo Estrella Blanca, haciendo uso del convenio que ya se tenía con esa dicha empresa, pues se tiene una respuesta negativa por parte del gerente de la línea de los autobuses. Sí. ¿Esto el mismo lunes o ya el martes? ¿Esto el mismo lunes o ya el martes? Eso ya, la actividad se realiza el día 11. Sí, el martes, sí. Sí, ya será el martes. Pues al tener esa respuesta se decide por ir a la caseta de Ocotlán, aquí en Jalisco, en un autobús de la línea del sur, el cual pues nosotros ya lo tenemos en la normal debido a un convenio que sí se estaba respetando con esa línea. Sí. Entonces al momento de llegar a la caseta, esto ya el día martes alrededor de las 2:30, se llega a la caseta y se observa el arribo de 3 unidades de autobuses línea Futura. Compañero, ¿cuántos estudiantes salieron de la normal en ese autobús de la línea sur a la caseta de Ocotlán? Salieron alrededor de 40, 50. Perfecto. Pero ya después se dividieron. Algunos sí regresaron a la normal y los otros 36 fueron los que estaban en Guadalajara detenidos. Entonces, a las 2:30 ven 3 autobuses de la línea Futura. ¿Y qué ocurre? Sí, más o menos por esa hora, allí en Ocotlán. Sí. Arriban a la caseta, como le comentamos, y se habla directamente con el chofer. Se le explica la situación, preguntándole si estaba dispuesto a que una vez que se llevara a los pasajeros que venían con él en el camión, que en ese momento se desconocía que eran migrantes, pues al llevarlos hasta su destino, la unidad pudiera regresar a la normal solamente con el chofer y los estudiantes que venían con él. Para hacer las actividades que tenían previstas. Ajá. Y de los 3 camiones que detuvieron, ¿los 3 aceptaron, los 3 choferes aceptaron ese acuerdo? ¿O solo uno? Los 3. Sí, los 3 camiones. Entonces dijeron, donde vamos a llevarlos a Guadalajara, donde los tenemos al destino que está pactado, y regresamos con ustedes a la normal. Con el puro camión y obviamente el chofer. De acuerdo. Para eso, allí, como le comentamos, en un primer momento se desconocía que eran migrantes, eran simplemente pasajeros para nosotros. Sí. De manera voluntaria y sin amenazarlos ni sacar armas, nada de ese estilo, lo que se realiza es que de 2 de esos 3 camiones de Futura
Sí. son vaciados, por así decirlo, y las personas que iban en esos camiones se pasan al otro camión de Futura, al tercer camión, Sí. y al camión del sur que nosotros llevamos. Entonces se Esos dos quedan dos de Futura en la caseta y se viene ustedes, los estudiantes que estaban de la normal, que aproximadamente eran como 14, ¿no? Según las cuentas, o 36, y se pasan se dividen los pasajeros que venían en los otros autobuses en el del sur y uno de Futura que aceptó hacer el traslado. Así es. Perfecto. Los dos camiones que le comentamos de Futura, que son cambiados sus pasajeros a los otros dos, Sí. que es el otro de Futura y uno del sur, esos camiones que van vacíos solamente con el chofer y con algunos estudiantes, son los camiones que llegan a la normal. Uh-huh. El camión de Futura, el tercer camión de Futura, en el que sí iban los pasajeros, y el otro camión del sur, en el que también iban pasajeros, y aparte algunos estudiantes de la normal, son los que se dirigen hacia Guadalajara para llegarlos a su destino, que habían comentado los choferes que era un hotel que se ubicaba en la avenida Mariano Otero. Uh-huh. El problema viene que antes de llegar a ese destino, los autobuses que estaban rumbo a Guadalajara Sí. son detenidos alrededor de antes de 10 minutos de llegar al destino. Sí. Es ahí cuando, pues en un primer momento sospechan que van secuestrados los pasajeros, que ya pues en el camino se habían enterado que eran migrantes, porque una de las personas que se presentó como coordinadora, pues había comentado que eran refugiados y que estaba bien la ubicación a la que los iban a llevar. Compañero, solo una cosa, cuando iban en ese trayecto de la caseta de Ocotlán hacia el hotel acá en la avenida Mariano Otero, ¿en algún momento les dijeron, somos migrantes? La coordinadora comentó. Sí. Sí. Perfecto. Fue la que confirmó la ubicación a la que se les iba a dejar. Uh-huh. Como le comento, pues en el camino cuando los detienen, es cuando ven que las autoridades venían los migrantes y aparte los estudiantes, y es ahí cuando se les culpa de hacerles un secuestro. Eso es. ¿Quiénes los detienen? ¿Son policías estatales? En un primer momento los detienen policías estatales. Uh-huh. Y momentos después llegaron personal de la Guardia Nacional, instancias internacionales. Vimos las fotografías de esa detención y finalmente llegaron muchísimas patrullas, ¿no? Y policías. Sí, fue al mismo tiempo lo que sucedió en Guadalajara y lo que estuvo pasando en la normal. Uh-huh. ¿Cómo a qué hora era más o menos, compañero? Eso ya eran como las 5 de la tarde más o menos. Eso es. Cuando llegaron aquí a la normal las patrullas, sí, era alrededor de las 5 de la tarde. Mientras los detienen mientras detienen a tus compañeros y a las personas que iban en los camiones que se enteraron que eran migrantes, casi al mismo momento también llegaron acá a la normal rural en Atequiza. Sí, todo fue a la par. Eso es. ¿Qué sucedió en cada punto, digamos ya en términos, qué sucedió con tus compañeros que llevaban a los pasajeros que eran migrantes acá en Guadalajara? Y luego nos comentas lo que ocurrió en Atequiza. Sí, muy bien. En Guadalajara, pues son detenidos, son bajados de las unidades y comienzan con las entrevistas para conocer los nombres, hacerles preguntas sobre por qué se estaba realizando eso, si es que llevaban secuestrados a los migrantes, uh-huh, o si inclusive los mismos estudiantes iban secuestrados. Sí. Los bajan del camión, les toman el nombre, como le comento, y en ese momento nos alcanzan a enviar la ubicación los que se encontraban en los camiones en Guadalajara. Sí. Fue como supimos en dónde estaban ubicados, porque al momento no se recuerdan cuánto tiempo duró, pero se les quitaron sus pertenencias, sus celulares, entonces ya no pudieron comunicarse. ¿Los arrestaron, los llevaron a dónde después de detenerlos? Quedaron allí en donde fueron detenidos. Creo que era la avenida Lázaro Cárdenas, ¿no? Sí, ahí los tuvieron arrodillados para revisarlos o esperando que no los fueran a atacar o hacer algo, que obviamente pues no eran estudiantes desarmados. Así es. Y entonces al mismo momento fue cuando hacen la irrupción violenta en la normal. Exactamente. Detállanos qué pasó ahí, por favor, compañero de la normal. Aquí en la escuela lo que sucede es que llegan y al ver que los portones de la normal estaban cerrados y que no había manera de acceder, con una patrulla la chocan sobre el portón, que es alguno de los videos que se ve por las plataformas. Al momento de que logran abrir el portón, ya entran todas las patrullas, que fueron 6,
las que entraron, y los oficiales del Estado comienzan a sacar a las personas de sus cubículos. Uh-huh. Para ese mismo momento había una compañera que, al observar la irrupción de las autoridades, toca una campana que se encuentra aquí en la Normal para alertarnos a los que nos encontrábamos dentro de la escuela. Uh-huh. Los oficiales la detienen y es una de las compañeras a las que golpearon. Mientras se llevaba eso, van sacando personas de sus cubículos, de sus dormitorios, a la fuerza, con agresiones físicas, tanto verbales, y son postrados lo podemos comentar entre la planta 5 y 6, que son como los edificios de los dormitorios. Sí. Y ya son los videos que se encuentran donde están boca abajo. Se rompen las chapas de las puertas de los que intentaron resguardarse. Algunos compañeros que iban a ver qué era lo que estaba sucediendo porque estaba siendo muy confuso todo, es donde se reciben algunos de los disparos. Se realizaron 3, uno enfrente de donde es el comedor, y los otros 2 fueron alrededor de la planta 5 y 6. Compañero, ¿cómo cuántos policías ingresaron? Y si todos eran de la Secretaría de Seguridad Estatal o también Guardia Nacional, ¿y cuántos estudiantes fueron detenidos? Y de estos detenidos, ¿cuántos fueron golpeados o reprimidos? Sí, las autoridades fueron únicamente lo que se alcanzó a observar de las fuerzas del Estado. Uh-huh. No, aquí a la Normal no llegó la Guardia Nacional dentro de la escuela. ¿Y como cuántos policías estatales ingresaron? No desconozco, la verdad. Al momento de que soy detenido también, simplemente se me lleva al área donde estaban todos postrados. Uh-huh. Y pues se pone boca abajo. Tenemos cálculos que fueron alrededor de 20, 25 Eso es. Elementos. ¿Y estudiantes detenidos? Y como le comento, en la escuela estábamos bastante separados. En esa área, alrededor de 25 personas también fuimos los que estuvimos detenidos. Pero en la área del comedor se encontraba el resto de los estudiantes, que pues sí eran bastantes. Uh-huh. Y aparte los que lograron esconderse en los cubículos y los que no los pudieron sacar. ¿Y de todos ellos, como cuántos recibieron agresiones? En total, de agresiones no lo tenemos contabilizado. El que sí es la compañera que le comento. De ayer más, la mayoría de los que estuvimos boca abajo, pues sí recibimos golpes con las culatas de las pistolas. Una duda también sobre los 3 disparos. ¿Fueron hechos al aire o hacia dónde dispararon los policías? Uno fue hecho al aire y los otros 2 fueron como de amenaza para que no se movieran las personas que iban a observar. Hacia 1 metro de su cuerpo, 1 o 2 metros. O sea, al piso o a un lado, pero sí cercano a los estudiantes. Sí, como advertencia para que no se movieran. Ahora, ustedes en el comunicado de ayer explican que hubo como 3 versiones de parte de las autoridades. Era la acusación del secuestro o privación ilegal de la libertad de estos migrantes, que ya aclararon que ustedes desconocían que estaban en esta circunstancia y no fue intencional. Y jamás se trató de una privación ilegal de la libertad. Segundo, que tenían 2 camiones secuestrados, supuestamente. Y tercero, que habían ingresado hombres armados también a la Normal, ¿no? ¿Es así las versiones que les dieron en ese momento? Sí, cuando estábamos boca abajo, de la nada, que se nos hizo muy extraño, empezaron a salir todas las patrullas rápidamente. Y únicamente se quedó un oficial ahí, el cual pues quiso tratar de explicar el motivo por el que habían entrado, y comentaba que lo que habían realizado era porque se habían metido 3 personas armadas a la Normal. Uh-huh. Esa fue una de las versiones. Y pues el operativo en sí había sido para protegernos, pero pues después de los golpes y los disparos no parece tanto que fuera para la misma protección. ¿Cómo lo interpretan ustedes esta irrupción violenta de la policía a la escuela rural, Normal rural? Pues lo interpretamos como una falta de coordinación en las fuerzas oficiales y el desconocimiento, porque pues las varias versiones que estuvieron comentando son diferentes, pero también a la vez parecidas. Simplemente pues una simple excusa. Lo que creemos es que consideraron que en los 2 camiones que habían llegado aquí a la Normal, que como le comento venían vacíos de pasajeros, sí, pues creyeron que ahí venían migrantes o los pasajeros que iban en
en el mismo autobús. Y finalmente, ¿qué pasó? ¿Cuánto tiempo estuvieron postrados, amenazados? ¿En qué momento se retiraron o si fueron retenidos algunos, tanto de los que estaban acá en Lázaro Cárdenas, acá en Guadalajara, como los que estaban allí en la Normal Rural de Tequiza? Sí, aquí en la Normal duró de media hora a 40 minutos. Fue algo más rápido, pero pues sí más violento. Y allá en Guadalajara sí. estuvieron detenidos desde las 5 de la tarde hasta las 11:30 que llegaron aquí a la Normal, en el camión de la Línea del Sur, escoltados por la Guardia Nacional. ¿Y siempre estuvieron tus compañeros acá en Guadalajara, en la calle, acá en Lázaro Cárdenas, o los llevaron a alguna cárcel, a alguna instalación gubernamental? No, en todo momento permanecieron allí, no se les movió de esa zona, simplemente como les comentamos, pues en varios momentos se les retiraron sus teléfonos y únicamente se les regresó hasta el final, que fue cuando pues no sabíamos qué pasaba con ellos, claro, o si los iban a llegar a trasladar, que era pues nuestra preocupación. Finalmente, ahí en Atequiza, digamos, ¿cómo se despidieron? ¿Qué les dijeron? ¿Simplemente les dijeron, pues hasta aquí se acaba, fue un error y ya los dejaron en paz? ¿O cómo terminó la incursión de la policía? Sí, sin diálogo con lo que son las autoridades policiales, simplemente ellos al observar que, como nosotros habíamos comentado desde un primer momento, había sido de mutuo acuerdo el traer las unidades a la Normal y llevar a los pasajeros hasta su destino primeramente y después pues la intención de traer los 2 camiones que fueron detenidos en Guadalajara, pues no había denuncia ni por parte de los choferes de haber sido privados de su libertad, tampoco como de la empresas. Así es. ¿Qué demandas? No sé si ya tienen o han tenido contacto con alguna autoridad, eventualmente el secretario general de gobierno, me imaginaría que sería como el interlocutor. Y también entiendo que hubo respaldo tanto del delegado municipal, si mal no recuerdo, Tequiza es delegación de Ixtlahuacán de los Membrillos, del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, y también de la población. ¿Sí, es así? Sí, así es. Cuando se retiran las patrullas de la institución, es cuando todos los estudiantes alcanzamos a reunirnos ahí en el domo, que es como en la entrada. Sí. Y pues ya había llegado las personas del pueblo que llegaron a apoyarnos, también por parte de las autoridades locales, pues sí se recibió el apoyo necesario para comunicarse allá a Guadalajara y saber qué era lo que estaba pasando con los compañeros que estaban detenidos. Eso es. ¿Y han tenido respuesta de las demandas que ustedes presentaron en un comunicado el día de ayer, como el cese inmediato de los procesos penales y jurídicos contra los estudiantes, establecer una mesa de trabajo directo con Pablo Lemos e incluso sanción a las autoridades policiales y la destitución del jefe de la Policía Estatal? ¿Ha habido algún tipo de respuesta o contacto con la autoridad? Con respecto a las carpetas de investigación, hasta el momento se tiene entendido que no se abrió ninguna. Simplemente está pues la preocupación de que como se les tomó todos los datos a los compañeros de Guadalajara, pues puedan llegar a tomar represalias más adelante. Esperemos que no, pero sí mantenemos pues la insistencia en que no llegara a suceder. Eso es. ¿Cuál es en este momento, digamos, la siguiente acción que tienen contemplado a los estudiantes de la Normal, compañero? Pues primeramente seguir dando difusión a lo que en realidad pasó, porque con un comunicado oficial que sacó el Estado de Jalisco, mencionaban que las autoridades solamente habían estado por el perímetro de la Normal, habían vigilado. Y eso no fue así. Que no habían entrado, cosa que pues no sucedió. ¿Tienen contacto con la autoridad en este momento? Más que nada, principalmente ha sido con la Secretaría de Educación Pública, los que sí han tratado de estar al pendiente de qué fue lo que sucedió, para tratar de esclarecer el asunto y encontrar los responsables por parte de las autoridades de seguridad pública. Ayer recordábamos cuando compartíamos la noticia de que han sido en varias ocasiones las que los normalistas históricamente, no solo los aquí en Atequiza, pero que los estudiantes de las normales rurales regularmente son estigmatizados y eso propicia represión, y los estudiantes de Tequiza han padecido varios episodios de represión de otros gobiernos también. Sí, así es. Esta situación muy parecida a muchas personas les recordaba el caso de Ayotzinapa. Claro. Al no saber nosotros sobre los compañeros que estaban en Guadalajara, pues sí teníamos la preocupación de que fueran a ser trasladados a otro lugar. Así es.
Una última pregunta de mi parte también es sobre la demanda original de esta protesta que inició el lunes, que decías, por un recorte presupuestal. ¿Nos comentas un poco el impacto y qué es lo que se está exigiendo, digamos? Sí, anteriormente se había tenido información de que probablemente iba a haber un recorte presupuestal a las normales rurales con el tema de la austeridad, pues aquí en el gobierno mexicano. Uh-huh. Y pues simplemente era hacer difusión sobre la importancia del apoyo a este tipo de escuelas que dan estudios a personas de escasos recursos. Muy bien. Al mismo tiempo, pues aprovechar para generar las condiciones y poder realizar la difusión, como le comento, de nuestra escuela. De la escuela, bien. Pues te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada y dado esta explicación tan detallada. En ningún momento, evidentemente, tuvieron la intención siquiera de privar de la libertad a estas personas que después se enteraron de que eran migrantes. En todo caso, fue un error, pero ya todo se aclaró. Te agradecemos que nos tome esta llamada y seguimos en contacto con ustedes más adelante, compañero. Muy bien, muchas gracias. Al contrario, muy buenas tardes. Pues aquí tiene toda esta explicación tan importante y necesaria para aclarar muchísimas versiones infundadas que han circulado en otros medios de comunicación. Vamos a una pausa y regresamos con la siguiente entrevista de esta tarde.